Derecho Laboral Perú. Buenos días. Hans Kensel Abogados les saluda. El día de hoy vamos a hablar sobre derecho laboral. Hablaremos sobre el despido. Hay varios tipos de despido. A un trabajador lo botan de su empresa, de su trabajo, y podemos hablar, por ejemplo, de despido nulo. Podríamos hablar también de despido indirecto. Podríamos estar hablando de despido incausado y también de despido fraudulento. El día de hoy, queridos amigos, vamos a explicar cada uno de estos tipos de despido. Y te decimos que tú puedes presentar una demanda de indemnización por despido arbitrario, nulo y además solicitar tu reposición en tu puesto de trabajo. ¿Cuándo se produce el despido arbitrario? Si no se ha expresado causa de despido o esta no puede ser demostrada en juicio, el despido es arbitrario. En dicho caso, el trabajador tiene derecho al pago de la indemnización establecida en el artículo 38 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, como única reparación por el daño sufrido. Podrá demandar simultáneamente el pago de cualquier otro derecho o beneficio social pendiente. ¿Ves, querido amigo? La ley te ampara frente al despido arbitrario. Despido nulo. ¿Cuándo estamos ante un despido nulo? El despido es nulo cuando está fundado en motivos ilegítimos, donde a diferencia del arbitrario existe una causa, pero esta es rechazada por el ordenamiento jurídico por implicar la vulneración de los derechos fundamentales que se reconocen al trabajador como tal y como persona y ciudadano. La nulidad del despido deriva de la conexión directa e inmediata entre el acto del despido y la Constitución como norma suprema del ordenamiento jurídico, sancionando como absolutamente ineficaz a aquel que obedezca el propósito de restringir, impedir o reprimir el ejercicio de los derechos constitucionales del trabajador. En los casos de despido nulo, si se declara fundada la demanda, el trabajador será repuesto en su empleo, regresará a su puesto de trabajo, salvo que en ejecución de la sentencia opte por la indemnización. ¿Y cuáles son las causas previstas por ley que configuran el despido nulo? En nuestra legislación, las causales de despido nulo están enumeradas taxativamente en el artículo 29 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, el cual nos dice que es nulo el despido que tenga cualquiera de los siguientes motivos. A. La afiliación a un sindicato o la participación en actividades sindicales. B. Ser candidato a representante de los trabajadores o actuar o haber actuado en esa calidad. C. Presentar una queja o participar en un proceso contra el empleador ante las autoridades competentes. D. La discriminación por razón de sexo, raza, religión, opinión o idioma. Finalmente, el embarazo.
Si el despido se produce en cualquier momento del periodo de gestación o dentro de los 90 días posteriores al parto, se presume que el despido tiene por motivo el embarazo. Si el empleador no acredita en este caso la existencia de causa justa para despedir, debe reponer al trabajador en su puesto, en su cargo. Esos son tus derechos. El despido indirecto. ¿En qué consiste el despido indirecto? El despido indirecto se da cuando el empleador incumple sus obligaciones. En este caso, la normatividad laboral faculta al trabajador a extinguir la relación de trabajo, imputando al empleador la responsabilidad jurídica por dicho evento. Es decir, en este caso, la terminación de la relación laboral tiene como causa real la conducta del empleador, que se considera una conducta hostil contra el trabajador, porque virtualmente obliga a éste a retirarse del trabajo. Es decir, que te pongan mala cara, te traten mal, no te quiera reconocer tus derechos, te está aburriendo, ¿no? Trata de cansarte, aburrirte, maltratarte moral y psicológicamente para que tú solito te vayas. Eso es el despido indirecto. ¿Y cuáles son los actos de hostilidad equiparables al despido? Despido indirecto, ¿eh? Según el artículo 30 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, establece que los actos de hostilidad equiparables al despido son los siguientes. A. La falta de pago de remuneración en la oportunidad correspondiente. B. La reducción inmotivada de la remuneración o de la categoría. Es decir, tú antes ganabas un sueldo y lo reducen sin motivo o te cambian de categoría, de empleado a obrero, por ejemplo. C. El traslado del trabajador a lugar distinto de aquel en el que presta habitualmente servicios. D. La inobservancia de medidas de higiene y seguridad que pueda afectar o poner en riesgo la vida y la salud del trabajador. E. El acto de violencia o el faltamiento grave de palabra en agravio del trabajador o de su familia. F. Los actos de discriminación por razón de sexo, raza, religión, opinión o idioma. G. Los actos contra la moral y todos aquellos que afecten la dignidad del trabajador. Estos son considerados actos de hostilidad equiparables al despido. Anota bien, amigo, amiga, señora, señor, conozca sus derechos laborales y cuándo a usted lo están despidiendo indirectamente. Despido fraudulento. Es el despido que realiza el empleador utilizando formalmente las disposiciones de ley para justificar un despido que carece de justificación real. Se configura este supuesto cuando la imputación al trabajador de hechos notoriamente inexistentes, falsos o imaginarios se le atribuye una falta no prevista legalmente, vulnerando el principio de tipicidad, o se produce la extinción de la relación laboral con vicio de la voluntad, o mediante la fabricación de pruebas, es decir, inventan falsas pruebas contra el trabajador para despedirlo, usando incluso la propia ley. Esto fue cortesía de Hans Kenzel Abogados, Avenida Nicolás de Piedra 191.